Saludos, muy buenas noches. La sanidad asturiana vuelve a estar de actualidad. En este caso no se debe al sobrecoste de las obras del nuevo UCA, sino a un informe en el que se ponen de relieve ciertas irregularidades en varios centros de salud asturianos. Además, hoy hemos conocido un proyecto académico que busca que los más jóvenes entren en contacto con la vida laboral. ¿Cómo? Pues trabajando, aunque solo por una semana. Titulares y comenzamos. El PP asegura que las irregularidades detectadas en las auditorías de la interventora general en el Hospital Central son crónicas, contagiosas y afectan a todas las áreas y centros sanitarios. Así se refirió a la falta de instrumental médico o materiales en todos los centros auditados. El SESPA dice que son casos puntuales y los médicos vuelven a reunirse para iniciar movilizaciones ante la obligación de hacer guardias por las tardes. La situación de Asturias se podría complicar si no se aprueban los presupuestos. Esto es lo que ha defendido el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Serafín Avilio, en la inauguración de la 9ª feria de este sector que se lleva a cabo estos días en Gijón. Ha apuntado además que debe solucionarse cuanto antes la crisis económica por la que atraviesan las administraciones locales, en parte debido al parón de la construcción. El jurado del Premio Príncipe de las Letras galardona a la escritora canadiense Margaret Atwood por su defensa de la dignidad de las mujeres y su denuncia de situaciones de injusticia social. En el acta del jurado se reconoce asimismo la espléndida obra literaria de la canadiense, que ha explorado diferentes géneros con agudeza e ironía y asume inteligentemente la tradición clásica. La Universidad de Oviedo celebra el primero de los 2 homenajes previstos en Asturias para el poeta asturiano Ángel González, fallecido en enero a los 82 años. Con fama de pesimista y atormentado, como ha dicho su viuda, sus amigos han reconocido que el poeta es indispensable en la literatura española y asturiana. Al homenaje han asistido escritores como Luis García Montero y Almudena Grandes. El Sporting sigue trabajando en el proyecto deportivo de la próxima temporada y espera conseguir cesiones de jugadores de equipos importantes como el Valencia. El Partido Popular ha denunciado hoy que las irregularidades detectadas en las auditorías de la interventora general en el Hospital Central son crónicas, contagiosas y afectan a todas las áreas y centros sanitarios. Alejandra Cuétara volvió a mostrar extractos de las diferentes auditorías realizadas a diferentes centros sanitarios para destacar que las irregularidades detectadas en el UCA son similares a las detectadas en otros centros como Cabueñes, Jarrio o el Hospital San Agustín. Así se refirió a la falta de instrumental médico, materiales en todos los centros auditados como un televisor, una mesa de despacho, una impresora o un oftalmoscopio. Debemos tener una plaga de cleptómanos en los hospitales asturianos, aseguró. Bueno, pues que en el Agustín de Avilés falta un televisor, una mesa de despacho, aparataje médico, en concreto un oftalmoscopio y una impresora. El Álvarez Builla. Bien, plan de auditorías del Álvarez Builla del 2005. Miren lo que dice en el interventor en el tema del inventario. Dice, no han sido localizados 42 elementos que según el inventario están adscritos a la unidad de hematología y laboratorio, lo que supone el 45,65% de los inventariados. Pues en el Hospital de Jarrio falta un microscopio trinocular que no aparece, un electrocardiógrafo, un sistema de televisión para endoscopias y un ordenador de la prueba que se hizo. Cabueñes, el segundo hospital por importancia. Bueno, en Cabueñes dice el interventor delegado que no se actualiza el inventario de bienes de la entidad y que por tanto no se sabe ni se puede saber el control ni la guardia y custodia que debe ser de todo lo público. Por tanto, bueno, no sé si tenemos una plaga de cleptómanos sin diagnosticar en la sanidad asturiana, pero en todo caso habrá que investigarlo y habrá que devolver todo lo que se sustrajo indebidamente. Y si se ha perdido, habrá que buscarlo, que para eso hay responsables y gestores en la sanidad asturiana. El propio Servicio de Salud del Principado ha reconocido las debilidades detectadas en ese informe de la intervención. Han salido al paso argumentando que se trata de errores coyunturales. Algunas de las deficiencias que este informe puso de manifiesto son tener un contrato de mantenimiento sin normalizar durante 2 años o comprar fármacos sin realizar algún concurso previo, algo que desde el Hospital Central se ha querido aclarar. En el año 2004, en el cual finalizó un contrato de mantenimiento
y que efectivamente hasta el año 2006 este contrato no se regularizó de una manera formal. Y cuando me refiero a que no se regularizó de una manera formal, quiero dejar muy claro que en todo momento este mantenimiento ha estado cubierto, pero sí que es verdad que había un problema documental. En el año 2005 había 35 productos farmacéuticos, 35 productos por importe superior a 12.000 euros cada uno, en los cuales se realizaba a través de una compra menor. Actualmente el número de productos es de 14 y con una tendencia a disminuir hasta su eliminación, porque entendemos que el procedimiento de contratación que nos exige la ley debe de ser otro, el de concurso. Seguimos hablándoles de sanidad, en este caso de los médicos de primaria, que no van a permitir que pase el verano sin movilizaciones ante la obligatoriedad de hacer guardias por las tardes a partir de septiembre. Han vuelto a reunirse y anuncian nuevas protestas. De momento ya tienen en mente realizar una concentración ante el SESPA y solicitar una entrevista con el consejero. Y es que además de las guardias vespertinas, quieren que explique los últimos ceses de gerentes. La reunión se producía en el Salón de Actos del Colegio de Médicos en un ambiente ya de por sí tenso tras el conflicto por la obligación de hacer guardias de tarde. Pero además, las últimas destituciones, como la del gerente de atención primaria de Oviedo, han calentado aún más los ánimos. A la actual huelga de celo que mantienen los facultativos aplicando la medida de atender a cada paciente como mínimo 10 minutos, podrían unirse otras en las que puede ser, dijeron, un verano calentito de la sanidad asturiana. Los cerca de 100 facultativos que asistieron a la asamblea creen que el consejero de Salud, José Ramón Quirós, ha roto la posibilidad de negociar imponiendo medidas como las guardias vespertinas. La situación de Asturias se podría complicar si no se aprueban los presupuestos. Esto es lo que ha defendido el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Serafín Avilio, en la inauguración de la 9ª feria de este sector que se lleva a cabo estos días en Gijón. Ha apuntado además que debe solucionarse cuanto antes la crisis económica por la que atraviesan las administraciones locales, en parte debido al parón de la construcción. En Asturias no ha incidido, igual que en el resto del país, el parón de la construcción. No obstante, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, desde la Confederación Asturiana de la Construcción han pedido que se aprueben los presupuestos regionales, ya que la prórroga no es lo más adecuado para el momento económico que atravesamos. Además, creen que es muy necesario que se solucione la crisis por la que atraviesan los ayuntamientos. Sin embargo, la situación puede resultar realmente complicada para la empresa de este subsector si no se aprueban unos nuevos presupuestos, estoy hablando del sector de la contrata pública, que cubran los próximos 3 años de legislatura en el Principado, si no se resuelve la situación de auténtica crisis de la administración local o si continúa la indefinición de las infraestructuras por parte de la administración central. Además, Serafín Avilio ha recalcado que por primera vez hay una oferta de suelo para construir 17.000 viviendas con algún tipo de protección, aunque ha matizado que son necesarios ciertos requisitos. Que para hacer realidad este proyecto es necesario contar con unos requisitos que me permito recordar: financiación adecuada para apoyar al comprador, actualización del precio de esa vivienda de acuerdo con el incremento acumulado del IPC, etcétera, etcétera. Que en esto también he de decir que estamos en estos momentos en plenas conversaciones. Los nuevos costes ocasionados por el Código Técnico también influyeron en el precio de la vivienda y la agilización de la tramitación urbanística. El presidente de la CAC realizaba estas declaraciones durante la inauguración de la 9ª Feria Monográfica de la Construcción y Obras Públicas, que tendrá lugar en Gijón hasta este sábado. Y en momentos de crisis económica, los jubilados con pensiones más bajas son uno de los segmentos de la población que más se resiente. Por ello, desde Comisiones Obreras han pedido al Gobierno que no escuche a quienes han pedido que no se revaloricen las pensiones. Es más, desde este sindicato apuestan por que se siga haciendo para no mermar su poder adquisitivo. También se ha mostrado en contra de que se usen los fondos de reserva de la Seguridad Social para solventar en parte esta crisis. Comisiones Obreras se ha posicionado en contra de aquellos que piden que se usen los fondos de reserva de la Seguridad Social para paliar la crisis. Tampoco se han mostrado partidarios de que se frene la revalorización de las pensiones, y mucho menos que se pongan en marcha las pensiones privadas. Sobre todo por algunas voces que se están levantando ante la actual situación de crisis o de recesión económica, o como lo queramos llamar,
en la que está habiendo voces, en la que se está haciendo una llamada al Gobierno para que ponga a disposición de solventar la crisis pues los propios recursos, los fondos de reserva de la Seguridad Social. Nosotros, lógicamente, nos oponemos a ello. Eso creo que va a salir bastante a colación en el debate. González ha valorado positivamente que se eleven las pensiones de viudedad, pero pide que no sean las únicas. Pero que en todo caso creemos que hay que continuar avanzando mucho más en mejorar la situación de las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas en este país, aunque mejoraron en los últimos 4 años de manera sustancial, creemos que es necesario todavía aún un mayor esfuerzo a pesar de la situación de crisis que hay. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de las situaciones de pobreza y de riesgo de exclusión social, el colectivo de personas con 65 más años es uno de los colectivos en más alto riesgo. Estas y otras reflexiones se llevaron a cabo durante la presentación del 8º Seminario de las Personas Mayores, organizado por este sindicato y que se celebra estos días. Y de los mayores nos vamos a los más jóvenes. Rutas Laborables es un proyecto académico profesional que busca que los alumnos tomen contacto con el mundo laboral. Para ello, los participantes dejan de dar clase durante una semana y en su lugar asisten a un centro de trabajo en el que realizarán las actividades que su tutor les encomiende. Eso sí, en ningún caso percibirán un salario porque se trata de un complemento educativo y no de cubrir un puesto de trabajo. En total, 21 alumnos de cuarto de ESO han participado en esta experiencia piloto promovida por el Principado y la Federación de Empresarios, que se repetirá el año que viene. No puede ser que en una comunidad autónoma que tiene poco más de 1 millón de habitantes, que tiene un volumen laboral, una masa laboral algo superior a los 420.000 trabajadores y que tiene en estos momentos un paro registrado de unas 50.000 personas, que oscilan en 2.000 arriba o abajo dependiendo de los meses, queden puestos de trabajo un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, sin cubrir. Y no puede ser, además, que ocurra esto habiendo una cantera, si me permiten la expresión, tan buena como tenemos en Asturias. El acercamiento al tejido empresarial para conocer los sectores, sus problemáticas y sus necesidades actuales y futuras son, por desgracia, asignaturas pendientes todavía en el sistema formativo español y también en el asturiano, aunque yo me atrevería a decir que en menor medida. Es necesario trasladar a los alumnos la realidad alejada de viejos estereotipos profesionales que, si antes fueron penosas, en este momento ya no lo son. La incorporación de las nuevas tecnologías en profesiones tradicionalmente de fuerte componente físico han difuminado la línea que las separaba de las profesiones que se han denominado como de cuello blanco. Cambiamos de asunto. 1 millar de personas han asistido esta tarde en Río Seco al acto de homenaje celebrado en memoria del fallecido alcalde de Sobrescobio, Vicente Álvarez González, que ha tenido lugar ante la sede de la corporación que presidía desde 1995. El féretro que contenía los restos mortales de Álvarez González fue sacado a hombros de su domicilio para ser conducido frente a la sede del ayuntamiento antes de ser trasladado al tanatorio de la Florida en Sotrondio para su incineración. Al acto han asistido el jefe del Ejecutivo Regional, Vicente Álvarez Areces, acompañado por varios miembros de su gabinete, así como la presidenta de la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez, y representantes de los ayuntamientos de las cuencas mineras del Nalón y del Caudal. En su intervención, Areces ha recordado la tenacidad de Álvarez, que siempre pedía más para su concejo. Para José Ángel Fernández Villa, secretario general de Somafía UGT, del que era afiliado desde su etapa como trabajador de UNOSA, el alcalde fallecido era una persona caracterizada por su integridad que le hacía ir siempre de cara. El alcalde de Sobrescobio será nombrado hijo predilecto del Valle del Nalón. Todas las miradas han vuelto a estar puestas esta mañana en Oviedo, ya que la escritora Margaret Atwood ha ganado el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado ha calificado su obra de espléndida y ha tenido en cuenta su defensa de los derechos de las mujeres. Veamos el momento en el que el jurado anunciaba a la ganadora. Acuerda conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008 a la escritora canadiense Margaret Atwood por su espléndida obra literaria que ha explorado diferentes géneros con agudeza e ironía y porque en ella asume inteligentemente la tradición clásica, defiende la dignidad de las mujeres y denuncia situaciones de injusticia social.
Desde hace años su nombre sonaba para el premio Nobel, pero el príncipe de Asturias se ha anticipado y Margaret Atwood, la dama de las letras canadiense, novelista y poeta, comprometida y con una profunda mirada con la que diseccionaba las relaciones humanas, se ha llevado este prestigioso galardón. Atwood, de 69 años, es autora de más de 20 obras de ficción, entre ellas El cuento de la criada, una crítica feroz a la sociedad totalitaria, El asesino ciego, Ojo de gato y Resurgir. La escritora, cuya obra tiene gran repercusión en España, donde llegó a vivir durante varios meses, está considerada como una de las grandes poetas del siglo XX, intimista, irónica, reivindicadora de la lucha de la mujer y de los derechos humanos en general. Atwood colabora intensamente con Amnistía Internacional, desde donde ha defendido los derechos territoriales de los indios Mohawks. Los miembros del jurado valoraban así los méritos. De todos es sabido que comer es un placer. Recientes estudios señalan que mantener una dieta sana y equilibrada no solo es bueno para la salud, también influye en nuestra longevidad, ya que aumenta la esperanza de vida. Y sobre este asunto hablaremos después en la entrevista. De todos es sabido que comer es un placer. Recientes estudios señalan que mantener una dieta sana y equilibrada no solo es bueno para la salud, también influye en nuestra longevidad, ya que aumenta la esperanza de vida. Ángeles Menéndez Patterson, investigadora y catedrática de Fisiología de la Universidad de Oviedo, ha participado en este estudio y esta noche se encuentra con nosotros para contarnos sus resultados. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué debemos comer? ¿Cuál es la receta mágica para vivir más años? No existe. Porque si realmente existiese, todo el mundo se apuntaría a ella y la llevaría al pie de la letra, con lo cual sería un desastre para la humanidad también vivir tantos años. Población muy envejecida. Demasiado envejecida, ya tenemos Asturias con un envejecimiento altísimo, o sea que menos mal que no existe la receta. Hay una serie de pautas a seguir que ayudan desde el punto de vista de la alimentación en ese sentido. Pero también hay que tener en cuenta que la alimentación es un puntito más dentro del estilo de vida de una persona para conseguir una esperanza de vida o para conseguir una longevidad más alta. Dentro de la alimentación pues es muy sencillo. Tenemos muchos modelos que nos lo intentan explicar. La pirámide alimentaria, por ejemplo, es uno de los modelos más conocidos y que más lleva, como diría yo, en el mercado. Probablemente hay una pauta que es la variedad dentro de la alimentación, o sea, hay que comer de todo, un poco de todo, y si de algo nos tenemos que pasar es de fruta y de verdura. Hombre, no es nada nuevo, ¿no? Es algo que siempre nos está diciendo los médicos. Nada nuevo. ¿Considera que quizá hace unos años, hace 30, 40 años, se comía mejor que ahora, más saludable? Se comía distinto. Hace unos años en el mercado teníamos una serie de alimentos, ahora tenemos otros. La globalización llega a todos los niveles y tenemos, por ejemplo, manzanas todo el año, fruta distinta y de lo más variada todo el año. Yo creo que ahora hay esa mayor variedad, permite que las personas pues diversifiquen bastante su dieta. Cuando alguien se vuelve nostálgico, pues empieza a acordar de lo que se comía hace años y bueno, todos recordamos pues el pote de berzas de la abuela o recordamos comidas así como muy típicas y muy tradicionales, ¿no? Que un poco se están dejando de cocinar, para que la gente me entienda. Ahora tenemos en el mercado pues de todo, podemos hacer una alimentación perfecta, magnífica, siempre y cuando pues seamos lo suficientemente inteligentes de seleccionar o de mezclar los alimentos que hay a nuestro alcance. Cuando uno va al supermercado o incluso en los anuncios te dicen leche con omega 3, con calcio, con soja, ¿realmente es necesario, una persona normal necesita comprar ese tipo de leche o si la compra normal no va a pasar nada? No va a pasar nada. Está muy de moda lo de los omega 3. Bueno, tiene una serie de beneficios, es verdad, no los vamos a poner en duda, pero los omega 3 los encontramos con mucha abundancia pues en el pescado azul. La sardina, el bonito, la caballa son muy ricos en omega 3 y también el salmón es muy rico en omega 3. En el caso de que alguien tenga pues una alergia al pescado, si quiere conseguir esa fuente de omega 3, pues puede hacerlo a partir de una leche enriquecida en omega 3 o en otro alimento enriquecido en omega 3. Pero si no es así, pues simplemente lo que tiene que hacer es consumir estos pescados que son muy ricos en esta fuente y además no solo consigue los omega 3, sino otros tipos de nutrientes muy importantes que hay también en estos pescados. O sea, que actuarían más bien como un reclamo porque sí que es verdad que en el anuncio no le dicen, oiga, si usted es alérgico al pescado,
compre esta leche. No. Hombre, también hay que ponerse en el sitio, en la situación de las industrias alimentarias. Las industrias alimentarias también tienen que vender. Y en el caso de la leche, pues la leche era un alimento cuya cuota de mercado estaba ya, se había alcanzado, y fue necesario, yo os lo digo así, introducir alimentos funcionales, en este caso la leche con algo, para diversificar y poder aumentar un poco el mercado. También es verdad que estos productos son buenos para la salud, o sea, nadie va a decir nada son en contra contraproducentes. de ellos. No, hombre, la dosis hace el veneno. Esa es una frase para Paracelso que yo la digo continuamente y que mis alumnos me lo oyen muchas veces. Todo depende de la cantidad. O sea, si uno se pasa en una cantidad muy elevada de omega 3, puede tener problemas, pero es difícil pasarse en esa cantidad. Llega ahora el verano y mucha gente se ha puesto a dieta y han surgido las dietas milagro. Bueno, este año precisamente, el día 28 del mes pasado, que era el Día Nacional de la Nutrición, el monotema fue ese, las dietas milagro. Es verdad que cada vez que se acerca la primavera, aunque este año en Asturias no favoreció mucho, las personas empiezan a pensar en esa serie de kilos que se han ido ganando poco a poco a lo largo de unos cuantos meses. Y todo el mundo quiere perder esos kilos que le han costado bastantes meses el ganarlos en unos pocos días. Y realmente no es posible, hay que hacerlo despacito y además hay que tener mucho cuidado, porque una gran parte de toda esa serie de dietas o productos de adelgazamiento, porque no solo son dietas, sino que son también muchos productos de adelgazamiento. Hubo polémica, de hecho, con algunos sí, fueron retirados del mercado. Se retiraron del mercado. Hay un estudio muy bueno que hizo una asociación de consumidores, no sé si se puede decir el nombre, supongo que sí, que se llama Facua, que incluso puso una denuncia hace muy pocos meses, con una casa comercial pues que tenía una serie de productos en el mercado para adelgazamiento, algunos de ellos tremendamente peligrosos, y con un entramado comercial detrás que tapaba un poco esta serie de productos. Incluso yo me dediqué a buscar alguno de ellos y el mismo, con distinto nombre, si uno leía los contenidos, era exactamente los mismos productos los que llevaban el uno y el otro. Hay mucho dinero en torno a estos sistemas, productos o dietas, y bueno, la gente tiene que ser un poco cuidadosa. Porque ¿qué puede traer una dieta milagro de estas que adelgazas 10 kilos en 15 días? Eso es imposible, de entrada, porque el problema que tiene que saber la gente es que la obesidad no es un peso, la obesidad es un exceso de tejido adiposo. Alguien puede tener un peso elevado y sin embargo nosotros le podemos medir su tejido adiposo y no tener un exceso de tejido adiposo para su edad o para su sexo. Entonces, cuando alguien pierde tan rápido kilos, no son de tejido adiposo, generalmente es de agua y de glucógeno. Y eso no es eso es perder peso, pero no es beneficioso desde el punto de vista de que esté perdiendo tejido adiposo. La mayoría de las dietas que existen ahora en el mercado, dentro de las dietas milagro, son dietas hipocalóricas y muchas de ellas muy monotemáticas, que solo siguen unas pautas de tal forma que las personas comen solo un tipo de alimentos. La gente tiene que darse cuenta de que no hay ningún alimento completo. Por lo tanto, en cuanto se encauza la alimentación solo hacia un tipo muy concreto de alimentos y se pierde la variedad, es evidente y es lógico que no van a cubrirse todos los nutrientes que uno necesita a diario. Con esas dietas se va a adelgazar seguro, porque son hipocalóricas, se están ofreciendo o suministrando menos calorías de las que a uno le hacen falta, por lo tanto se va a adelgazar. Con esas dietas no se cambian los hábitos y la mayoría de las veces el problema de la obesidad es por los malos hábitos alimentarios que tienen las personas. ¿No resulta un poco chocante que la gente quiera adelgazar por cuestiones estéticas y generalmente cuando es por salud cuesta Dios y ayuda? Ahora se han hecho una serie de estudios y una serie de encuestas y se ha llegado a la conclusión que en España 1 de cada 4 personas está pensando en adelgazar. Y lo hace por 2 motivos. Uno, realmente porque lo necesita, porque tiene un exceso de tejido adiposo. Y otro, que es un porcentaje muy alto, por un modelo estético.
En muchos de los casos el modelo estético es una consecuencia pues, de la publicidad, de las modas y de unas pautas que están impuestas así y que en algunas adolescentes pues termina con problemas, como los problemas que cada vez tenemos más de la anorexia. Yo creo que ha sido una medida muy buena cuando en los últimos desfiles de modelos en la pasarela Cibeles, ya el año pasado y se adoptó una pauta de que aquellas modelos cuyo índice de masa corporal estuviera por debajo de 18 no dejarlas desfilar. Eso ya fue una muy buena medida porque ya por lo menos el modelo estético no era tan anorésico como el que hemos estado viendo años atrás desfilando por las pasarelas. Se refería usted antes a la obesidad. Sí que es verdad que han saltado todas las alarmas porque hay muchos niños obesos. Un niño obeso hoy, ¿qué adulto será mañana? ¿Qué tipo de enfermedades puede llegar a derivar? La obesidad infantil probablemente ahora es de los más preocupantes, porque en un periodo muy corto de años hemos pasado a unos porcentajes de sobrepeso o de obesidad, porque hay que empezar también a valorar el sobrepeso bastante elevado. No se ponen de acuerdo las cifras, pero bueno, más o menos podríamos decir que 3 de cada 10 niños tienen un exceso de peso, incluyendo en ese exceso de peso sobrepeso y obesidad. Hay un fenómeno que se llama el tracking, que tiene una probabilidad altísima de llegar a adulto y convertirse en un obeso. Eso está muy demostrado científicamente que la probabilidad es bastante alta. ¿Es usted partidaria de que el gobierno tome medidas o la administración competente? Bueno, ya las medidas ya se han tomado, pero el problema es que no se están ejecutando, puesto que ya hace 2 años, cuando estaba la anterior ministra de Sanidad, la señora Salgado, puso en marcha una estrategia pionera, que fue la estrategia NAOS. La estrategia NAOS es fantástica, tiene una serie de pautas a desarrollar en donde entran los colegios, entran las asociaciones de padres, entran las familias, entra la industria alimentaria, entran hasta las máquinas expendedoras, como digo yo. El problema está que en el papel es precioso. La realidad es que a medida que bajamos desde, para decirnos de una manera que nos entendamos todos, del gobierno central y vamos desplazando la estrategia NAOS hasta las comunidades o hasta los ayuntamientos donde realmente hay que ponerlo en marcha, ahí es donde estamos fallando. O sea que la teoría bien, pero es la práctica... Y muy bien, está muy bien planteada. La estrategia NAOS, la verdad, está muy bien planteada, pero luego hay que desarrollarla. Después de todo este repaso a nuestros hábitos alimenticios, ¿considera que los asturianos comemos bien, nos alimentamos bien? Hombre, yo creo que tenemos que barajar una idea y es un reflejo de muchas cosas, además de la alimentación, que es la esperanza de vida. Y creo que la esperanza de vida de los asturianos está, pero que muy bien. También hay que tener en cuenta que bueno, aquí influyen muchas más cosas. Yo creo que comemos bien, tenemos fama de comer demasiado. Probablemente si se redujesen un poquito las raciones, pues eso ayudaría más a que nuestra alimentación fuese un poco mejor, pero no estamos mal, no estamos mal. Sí, porque se habla mucho de la dieta mediterránea, pero en la cantábrica... Bueno, está de moda, o la atlántica. En noviembre, por ejemplo, hay una reunión en Bayona en donde se va a hablar de la dieta atlántica, a la cual yo estoy invitada, o sea que por dietas podemos hablar por regiones de todo lo que queramos. La prueba está en que, sobre todo antes, cuando las regiones estaban más aisladas unas de otras, cada una tenía su dieta más o menos saludable. La dieta es algo que es muy importante, desde luego, en la salud de las personas, pero también lo es la actividad física. A la hora de tener un peso, tan importante es la dieta como la actividad física que se desarrolle. O sea, a mí me preocupa ahora muchísimo el sedentarismo, tanto más que la alimentación. Pues Ángeles Menéndez Patterson, muchísimas gracias por haber venido. Vale, gracias a vosotros por invitarme. La Universidad de Oviedo ha celebrado hoy el primero de los 2 homenajes previstos en Asturias para el poeta asturiano Ángel González, fallecido a principios de año. Con fama de pesimista y atormentado, como ha reconocido su viuda, el poeta es indispensable en la literatura española y asturiana. Al homenaje han asistido numerosas personalidades de la vida política y escritores como Luis García Montero y Almudena Grandes. Por cierto, que el segundo de los actos de homenaje, el de mañana, ha sido adelantado para no coincidir con el partido de la selección española. Al tributo celebrado en la Universidad de Oviedo bajo el título Para que todos nos llamemos Ángel González han asistido los presidentes de Asturias, Vicente Álvarez Areces, y del Parlamento Regional, María Jesús Álvarez, el rector de la Universidad, Vicente Gotor, y la consejera de Cultura y Turismo del Principado, Encarna Rodríguez Cañas, entre otras autoridades. En el acto han estado presentes, además, amigos y colaboradores de Ángel González,
como los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes. Su viuda, Susana Rivera, profesora de literatura de la Universidad de Nuevo México, ha explicado que González fue testigo de acontecimientos como la Guerra Civil Española, la posguerra y la dictadura franquista, que resultaron determinantes en su vida y en su obra. Con mucha frecuencia, Ángel se calificaba a sí mismo como un derrotado, un fracaso, y en parte tenía razón, pero solo en parte. Ángel vivió muchos fracasos, grandes desastres que lo marcaron profundamente. Ángel era un perdedor por las circunstancias que le tocaron vivir. Él ha dicho que fue testigo antes que actor de innumerables acontecimientos violentos, revolución, guerra civil, dictaduras. Rivera se ha referido a su marido como un hombre inconformista y comprometido, que no podía ser un testigo mudo de las esperanzas del mundo. Por su parte, Álvarez Areces ha comentado que Ángel González es un poeta imprescindible de la literatura española, que participó activamente en la vida cultural asturiana. Los actos del homenaje continuarán con 2 mesas redondas y una lectura de poemas y concluirán mañana en la Laboral con la intervención de poetas y cantantes amigos de Ángel González. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting. El club sigue dándole forma al proyecto deportivo de la próxima campaña y ya se habla de nombres de posibles jugadores que podrían llegar en fechas cercanas. Por otra parte, la entidad rojiblanca no podrá pasar de los 19.000 abonados por las limitaciones que tiene el Molinón y porque debe dejar 4.000 entradas a la venta en taquilla. La idea del Sporting es incorporar jugadores en todas las líneas, sobre todo en el centro del campo y en la delantera. Al margen de los nombres que han trascendido, el Sporting trabaja en lograr cesiones de equipos punteros del fútbol español, una fórmula que resulta la mejor a la hora de dotar a la plantilla de un plus de calidad, minimizando los gastos. En el club gustan los jugadores del Valencia, Gavilán y Sisi, que suenan como posibles cesiones. El Sporting no desearía incluir en estas operaciones ningún acuerdo de opción por parte del Valencia sobre futbolistas rojiblancos, pero es posible que el Cluche piense en aprovecharse del interés para tener ventajas sobre Michel y Canella, jugadores a los que sigue desde hace tiempo. Por otra parte, en la próxima temporada muchas veces se verá el cartel de no hay entradas debido a la limitación del estadio del Molinón, que se queda pequeño. El problema es que el campo actualmente tiene solo una capacidad de 23.200 localidades y como es obligatorio dejar un número de venta al público de 4.000 entradas, el Sporting en su retorno a Primera División no podrá tener más de 19.000 socios. Seguimos en el apartado futbolístico y nos centramos ahora en el Real Oviedo. El club continúa intentando cerrar las renovaciones de los jugadores que le interesa que continúen en el equipo y sigue trabajando en la contratación de un nuevo técnico. Parece que el que más posibilidades tiene es el avilesino Raúl González, que la pasada campaña entrenó al Burgos. Aulestia, José Luis y Jaime ya tienen sobre la mesa una propuesta del Oviedo para renovar sus contratos y darán una respuesta en un par de días. La dirección deportiva de la entidad ya tiene clara cuál debe ser la base del equipo de la próxima campaña y se ha puesto manos a la obra para cerrar esos compromisos. El rendimiento de Aulestia ha dejado muy satisfechos a todos los responsables del club y el meta mostró desde un primer momento su intención de seguir ligado al conjunto oviedista. José Luis también fue de los que manifestó su intención de continuar. Los ajustes económicos planteados por el Oviedo también le afectan, pero no parecen insalvables por ninguna de las dos partes. En una situación similar se encuentra Jaime. El centrocampista quiere seguir en el Oviedo, pero en su caso, la condición de su 23 hace que varios equipos, algunos de Segunda B, se hayan interesado en contar con sus servicios. Con la renovación de Curro ya firmada y las de Mario Prieto y Sergio Villanueva pendientes de rúbrica, el Oviedo va dando forma a su columna vertebral para la próxima campaña, en la que también entra Diego Cervero, al que el club le ha hecho llegar una primera propuesta para renovar el contrato. Por otra parte, Raúl González gana enteros como el elegido para dirigir al equipo. El técnico avilesino encaja a la perfección en el perfil apuntado por José Manuel por su experiencia y conocimiento, tanto del fútbol asturiano como de toda la Segunda B, en la que lleva casi 2 décadas entrenando sin interrupción. Y cerramos la información deportiva hablando de atletismo. Avilés acogerá el sábado el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. En el evento estarán presentes buena parte de los atletas olímpicos que representarán a España en Pekín este verano.
La pista de atletismo del Complejo Deportivo Avilés se consolida dentro del calendario nacional como una de las sedes que organizan mayor número de competiciones de alto nivel, acogiendo el Campeonato de España Autonómico de primera categoría. En el competirán las 8 mejores selecciones del país, tanto en categoría masculina como femenina, y estarán presentes atletas de gran calidad, como el lanzador de peso Manolo Martínez, el velocista Jackson Quiñónez o el fondista Juan Carlos de la Osa y la ballista Gloria Losí, entre otros. Es un mini campeonato de España absoluto. Es el campeonato más importante después del absoluto que hay a nivel en España, a nivel de verano, a nivel de aire libre. El hecho de la participación que nos va a traer Avilés, importantísima, van a venir muchos olímpicos, muchos atletas que fueron olímpicos, campeones de Europa, campeones del mundo, campeones nacionales, y muchos de ellos estarán en Pekín pues dentro de mes y medio. Por parte asturiana, entre nuestros 38 representantes destacan David Testa, Andrés Capellán e Irene Alfonso, que lideran la lista de atletas asturianos con opciones de acudir a los Juegos Olímpicos. Junto a ellos, las lanzadoras Magnolia Iglesias y Martina de la Puente también parecen tener garantías de lograr puntos para ser seleccionadas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo nuboso con posibilidad de lloviznas en el litoral a primeras horas y con nubosidad de evolución por la tarde, que puede dar chubascos débiles acompañados de tormentas, posibilidad de brumas y nieblas matinales, y el viento soplará del este y nordeste flojo con intervalos de moderado en el litoral. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 23. En Gijón se estilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23 y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 22. Y con este tiempo tan revuelto nos despedimos, no sin antes recordarles que sobre las 9:30 volverá Debate Público.